Finalmente, vamos a tratar un poco el tema del debate quali-quanti. No solo para mostrar las posiciones en torno al debate tanto de los defensores de lo quanti que confrontan contra lo quali y viceversa, sino también para mostrar que hay perspectivas integradoras que, si bien ven la investigación cualitativa y cuantitativa como distinta en cierta medida, también ven la capacidad de ser complementaria y de la capacidad de integrar ambas perspectivas, e incluso más allá de integrarlas o no, la capacidad de diálogo entre ambas perspectivas, en tanto unas investigaciones se enriquecen a las otras, por más que no tengan la necesidad de ser mixtas. También, bueno, esto va a acompasar al resto del curso, donde ustedes van a ver que vamos a ver métodos cuantitativos, métodos cualitativos, y finalmente también vamos a ver cuestiones de diseño mixto al final del curso. En torno a nuestro tema de los tres modos de hacer ciencia, finalmente en este último video del módulo vamos a ver el debate cualitativo y cuantitativo a rasgos generales. Como vimos un poco en estos módulos, en estos primeros módulos, y ustedes van a ver a lo largo del curso, los métodos cuantitativos y cualitativos tienen determinadas características que los distinguen. Los métodos cuantitativos, en primer lugar, bueno, estudian y recogen sus datos en términos de variables, mientras que los métodos cualitativos se preocupan por la comprensión y la perspectiva del sujeto, y recogen otras cosas que pueden ser narrativas, discursos, sentidos, descripciones de determinados contextos, etc. Los métodos cuantitativos, y vamos a verlo a lo largo del curso, parten de diseños más estructurados y codificados, mientras que los métodos cualitativos tienen diseños emergentes, menos estructurados por lo general que los cuantitativos, y a la vez hay una gran profusión, una gran diversidad de enfoques. Los métodos cuantitativos les interesa las relaciones entre variables y se basan en cuestiones estadísticas, en desarrollos metodológicos estadísticos para el análisis. Mientras que los métodos cualitativos se preocupan por la comprensión, la narratividad, los discursos, la descripción de prácticas, etc. Y van a tener, de acuerdo al enfoque, distintas estrategias de análisis cualitativo. Por último, los métodos cuantitativos buscan leyes, por lo general, y se dice esta idea de que son nomotéticos. Básicamente se formulan leyes en términos matemáticos o estadísticos. Y los métodos cualitativos buscan la comprensión de representaciones, son ideográficos. Entonces se podría decir que son distintos. También son distintos en su historia. Nosotros vimos cómo, por ejemplo, en los métodos cualitativos, yo les hablaba de Herodoto, acaso, ¿no? Hacía investigación cualitativa, de acuerdo a Franz Boas, no hacía de alguna manera antropología. Luego vimos como un recorrido donde pasamos por Kant, Giambattista Vico, todas estas corrientes más vinculadas al humanístico, que derivan en la ciencia del espíritu y las ciencias humanas, en el movimiento neocantiano, mientras que los métodos cuantitativos pueden ser entendidos más en relación a la formulación incipiente del método experimental en la antigua Grecia, la idea de physis o unidad primordial de la naturaleza de lo uno y lo múltiple, donde, bueno, se dan las primeras formulaciones, por ejemplo, del atomismo, y entender el mundo como determinadas unidades que interactúan entre sí generando la variedad del mundo. En el Renacimiento, la idea del neoplatonismo de que hay leyes matemáticas y hay una matemática y una geometría detrás del funcionamiento de la realidad, que es necesario entender, o el mecanicismo, entender la realidad como un gran reloj o como una gran máquina, que debemos tratar de entender cómo funciona. Y luego, bueno, las ciencias naturales, epistemológicamente el correlato del positivismo lógico, y los desarrollos a lo largo del siglo XX, de tanto de los métodos cualitativos como los cuantitativos. Tienen trayectorias que también son diferenciales, se pueden diferenciar, pero a la vez estas trayectorias, vamos a ver que, bueno, que por un lado, a primera mitad del siglo XX, más allá de que existe esta tensión entre lo cualitativo y lo cuantitativo,
que por un lado tiene que ver con un consenso ortodoxo de lo que es hacer ciencia, que toma el método experimental y a las ciencias naturales como modelo a seguir por las ciencias sociales, y por otro lado unas ciencias del espíritu que confrontan con esto. Esta tensión está presente, ya lo vemos ya desde el origen del método experimental propuesto durante el Renacimiento en adelante, y lo vemos también presente a fines del siglo XIX, bajo las formulaciones claras de Dilthey, cuando piensa que la ciencia del espíritu hacen otra cosa. Pero lo cierto es que más allá de esas tensiones, la primera mitad del siglo XX parece que los investigadores pueden convivir en cierta medida con el uso de ambos métodos. En el caso particular de la antropología, que es básicamente una disciplina en la que me he formado, y en la etnografía como método, está claro cómo desde fines del siglo XIX en adelante, con el nacimiento de la antropología y el progresivo desarrollo de la etnografía, vemos el uso de métodos cualitativos y cuantitativos en forma complementaria en distintos hitos del desarrollo etnográfico, como son la expedición al Estrecho de Torres, como son las investigaciones de Franz Boas, como se puede ver en el manual de Marcel Smoss sobre etnografía, donde se propone también esta complementariedad. No es que se proponga porque se piensa porque se confronta contra una posición en torno a las mismas, sino que se ve naturalmente que la etnografía usa todo tipo de cosas, todo tipo de técnicas y de métodos. Lo cierto es que en el contexto de los años 60 particularmente, que les hacía mención, y la popularización de lo cualitativo, esta polarización se intensifica muy fuertemente. Y a partir de aquí vamos a tener tres posturas en el debate quali quanti. Una postura del consenso ortodoxo, donde se piensa que los métodos cualitativos necesitarían ser más rigurosos, y donde se tilda muchas veces a algunos enfoques cualitativos como pseudociencias o como que no cumplen con la rigurosidad que tiene que tener un conocimiento científico. Después está en el otro polo una crítica de los enfoques cualitativos a los cuantitativos, pensando que los cuantitativos deshumanizan al objeto de estudio, que cosifican a los sujetos investigados, que no tienen una crítica política y ética en torno a lo que hacen. Y después, dentro de ese polo, donde hay una polarización de un lado y otra, hay también muchas posiciones, y una posición sumamente interesante es esa de los enfoques integradores y los diseños mixtos, que dicen, bueno, esta polarización es ficticia y en realidad se puede hacer integrar lo cualitativo y lo cuantitativo en una misma investigación. Y hay una complementariedad que enriquece cuando integramos ambos enfoques, enriquece a la investigación. La crítica de los quanti a los quali, por decirlo de alguna manera coloquial, es que, bueno, que hay una falta de rigurosidad en el proceso de investigación cualitativo, que no hay una formulación de hipótesis que puedan ser contrastables y por lo tanto falsables, que no hay un método o hay un carácter sistemático en la investigación, que no hay un consenso en el lenguaje utilizado, que hay una falta de objetividad, y muchas veces bajo consignas relativistas en torno a la realidad y la producción de conocimiento, y en suma, bueno, que no son lo suficientemente científicos. Acá, bueno, hay muchas cosas que, bueno, no son ciertas, se podría decir, en torno a la investigación cualitativa. Yo en realidad un poco traje algunas características que he visto, se mencionan. Por ejemplo, la investigación cualitativa, vamos a ver que tiene cierto grado de metodicidad y sistematicidad. No es tan estructurada como los métodos cuantitativos, pero tiene su propia lógica. Y también tiene muchas vertientes con sus propios procedimientos. Por otro lado, es cierto que las ciencias sociales no tienen un lenguaje o un concepto o conceptos tan consensuados como en las ciencias naturales. Pero de todas maneras, bueno, son características que son insalvables y tienen que ver más con lo que estudiamos que con el método que aplicamos. Las ciencias físicas quizás puedan formular en forma más precisa y consensuada sus conceptos como energía cinética, fuerza, etcétera, etcétera, mientras que en ciencias sociales conceptos como ritual, emociones, afectos,
prácticas sociales, etcétera, etcétera, puedan tener una gran variedad de definiciones de acuerdo a la corriente en la que nos situemos. Bueno, y en relación a la falta de objetividad y al relativismo va a depender mucho también de la corriente y que se trate. Va a haber de corrientes fuertemente relativistas a otras que no. La crítica de los qualia y lo quanti es, bueno, que la investigación cuantitativa y el consenso ortodoxo, por lo menos de aquel entonces, no problematizaba las relaciones saber y poder, o sea, esos saberes producidos por la investigación no se reflexionaba en torno a qué poderes obedecían y qué consecuencias políticas o éticas podía tener esa elaboración de conocimiento. También una falta de reflexión crítica sobre el propio investigador y los efectos sociales de la investigación. En la investigación cualitativa vamos a ver que problematizar al investigador y analizar al investigador como un sujeto social más es muy característico de gran parte de las corrientes de investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene también una fuerte impronta de alcance crítico y compromiso político en torno a la investigación en sí. Y justamente la crítica viene de, bueno, la investigación cuantitativa le falta eso, van a decir los cualitativos en los años 60 y hasta hoy en día también. Y también se le va a criticar la deshumanización del sujeto de estudio. Van a decir, al tratar el objeto de estudio en términos de variables, se lo cosifica y se lo deshumaniza, y hay que escapar de eso. Esto en realidad, estas tensiones tienen que ver con lo que muchas veces se llama falacia del hombre de paja. Esto es tanto la crítica polarizada de lo cualitativo y lo cuantitativo, ambas construyen un muñeco de paja de lo que es el otro, que no necesariamente lo es. El muñeco de paja es una caricaturización de lo que es el otro, ¿no? Entonces, los investigadores cualitativos van a decir la investigación cuantitativa es parte de un realismo ingenuo, lo cual ustedes van a ver como no es así, sino que los criterios de validez y confiabilidad de la investigación cualitativa proponen una reflexión en torno a los conceptos que uno usa para tratar de explicar lo que está estudiando. Y la cosificación al ser humano, que también no necesariamente es así. O sea, se puede estudiar cuantitativamente un fenómeno como la pobreza, por ejemplo, y ser sensible a lo que uno está investigando. Por otro lado está los investigadores cuantitativos, más en este polo de confrontación con lo cualitativo, que dirán que lo cualitativo es una pseudociencia, que no tiene criterios de validez y objetividad, y nosotros vamos a ver cómo tiene distintos criterios, y cómo también obedece a distintas formas de hacer ciencia. Bueno, esto se llama falacia del hombre de paja, ¿no? Cuando uno construye algo que el otro no es, y después lo critica, que puede ser una caricaturización de lo que uno es. A mí me gusta, en realidad, hablar de la falacia del hombre la falacia de la piñata. Un amigo me dice que siempre hago ridículo cuando propongo esta falacia, porque me parece que es más adecuada, porque una piñata básicamente es una caricaturización de algo que uno, lo arma. La piñata uno la arma ni lo suficientemente fuerte como para no romperla en unos 2 golpes, ni lo suficientemente débil como para que se caiga sin romperlo. Y por otro lado la llena de caramelos adentro, ¿no? Básicamente en este tipo de falacias lo que cada uno de los bandos hace es generar algo ni muy fuerte ni muy débil, pero lleno de caramelos, que cuando uno lo golpea, recoge esos caramelos acerca de lo genial que uno es. Y básicamente, quería dejar a discusión esto de la falacia de la piñata, más allá de que mi amigo piense que es ridícula la misma. Bueno, el tercer enfoque son la tercera postura, podría ser la integración de estas propuestas y los enfoques mixtos, que es de un análisis etnográfico, antropológico, yo creo que siempre estuvieron presentes. Lo cierto es que cuando se intensifica la pluralidad entre lo cual y lo cuantitativo, también se intensifica la necesidad de los diseños mixtos. En base a que hay determinados investigadores que dicen, esto no es contradictorio, que las decisiones metodológicas no involucran necesariamente posiciones epistemológicas, que uno puede hacer investigación cuantitativa y estar comprometido políticamente, y uno puede hacer investigación cualitativa y no estarlo, por ejemplo, y uno puede hacer investigación, cualitativa
de distinto tipo, ¿no? Básicamente porque es lo que ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? De investigación cualitativa que ha sido también cómplice del colonialismo, como ha pasado con muchas etnografías. Y bueno, básicamente lo que se plantea acá es de que la polaridad ficticia, que se puede hacer distintos tipos de investigaciones partiendo de distintas epistemologías, que esto es un poco lo que yo les decía, por un lado, tanto en antropología, pero también en arqueología, psicología, sociología, ¿acaso no han existido perspectivas mixtas ya desde fines del siglo XIX? Bueno, esa es una pregunta que por lo menos en mi caso la tengo claramente contestada para el caso de la antropología. Lo cierto es que en los años 60, y con la polarización de lo cual y lo cuanti, surge esta idea de también una comunidad que va creciendo en torno a los diseños mixtos, bajo ideas como la de triangulación de datos, triangular datos cualitativos y cuantitativos para obtener una perspectiva más rica de lo que uno está investigando, el argumento técnico de Breiman, esta idea de que posturas epistemológicas y metodológicas no necesariamente quedan pegadas, ¿no? Que uno puede ser un crítico cuantitativo perfectamente, alguien crítico, políticamente comprometido, y uno puede ser, lo que sea, alguien cualitativo y muy científico y riguroso. Y bueno, en los años 90 surgen también muchos campos interdisciplinarios y transdisciplinares de hacer ciencia. Bueno, es un poco como resumen de estos debates entre lo cual y lo cuantitativo. Y bueno, todas estas cosas van a atravesar el curso y ustedes van a ver que vamos a proponer vamos a explicar cuestiones cuantitativas como cualitativas, como mixtas, bajo la idea que ambos tipos de investigación son valiosas y que cuando se combinan, más valiosas aún lo son.